Cita con la historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Hola, ¿qué tal? Inauguramos un espacio distinto dentro de lo que es quizás la programación habitual de distintas radioemisoras o distintos podcasts. Hoy quiero invitarlos a leer. ¿Y cómo se preguntan ustedes? A leer si estamos escuchando un podcast o estamos escuchando una radio. Bueno, simplemente invitarlos a comentar algunos libros y yo dejarlos prácticamente con una especie de introducción respecto de ellos, especialmente libros de historia, y que podamos así ir complementando bibliografías que a veces quedan truncas o a veces quedan a medio hacer porque no se conocen los materiales. Muchas veces me ha tocado, desde mi propia experiencia, trabajar el tema de conservación de patrimonio. Y cuando se trata el tema de conservación de patrimonio y se hace pensar o se replantea algún lugar donde ha desaparecido un patrimonio, la gente que se siente tocada por esa desaparición o que se siente culpable de alguna manera, tiende a dar como excusa el hecho de que ese patrimonio no se conocía o nunca tuvieron acceso a alguna información. Bueno, eso es lógico. Es lógico desde un punto de vista en el cual nosotros nos desenvolvemos en Chile, en el cual la historia y los libros de historia y los libros en general son de acceso limitado. Y la historia se ha hecho para grupos académicos o grupos intelectuales o intelectualoides que han querido abarcar todo esto. Sin embargo, existen libros y existen documentos que se encuentran a libre disposición. Algunos no, algunos hay que comprarlos, pero yo les voy a recomendar algunos. El día de hoy, el primer capítulo de este podcast o capítulo radial, lo vamos a iniciar con un libro de un gran historiador local de la región de Valparaíso, zona central de Chile, don Bruce Leguas Contreras, quien en el año 2015 edita por la editorial Catquitipay el libro Venta de tierras del Lonco Catquitipay en el Valle de Quilpué. Un libro bastante interesante que, en definitiva, a grosso modo, recoge en lo medular una nota paleográfica respecto de una venta de tierras que hiciera el cacique Joan Catquitipay por ahí a fines del siglo XVI en el Valle de Quilpué, que diera origen a lo que después se trataría en cuanto a lo que es la propiedad raíz del Valle de Quilpué. Señala el autor que el documento de que tratan estas páginas, actualmente conservado en el Archivo Nacional, da cuenta de un hecho que a algunos pareciera, si no inverosímil, absolutamente imposible, de acuerdo a los conceptos que se suele manejar en cuanto a las relaciones de los miembros de la antigua clase dirigente indígena, reconocida por las nuevas autoridades españolas, con los conquistadores y colonizadores españoles que se fueron asentando en el territorio usurpado a las poblaciones locales. En realidad, el texto, junto con ser esta nota paleográfica respecto a esta venta de tierras, es un análisis, tal como el autor señala, de las relaciones entre indígena y español en tiempos de la dominación del Valle Central. Y parte el libro, junto con esa introducción y con varios pies de páginas donde va explicando palabra por palabra, a veces, especialmente en el texto de la transcripción misma de la venta, nos habla, por ejemplo, el primer capítulo habla sobre la situación en Quillota al advenimiento de Pedro de Valdivia. Quillota, el guamani, el cual el mismo autor define como la designación territorial probablemente puede ser asimilada, a una provincia, si bien es difícil el identificar el concepto quechua con el concepto europeo comúnmente utilizado por nosotros. Habla de que Quillota como guamani incaica se extendía, grosso modo, desde el cordón que ciñe por el norte al valle del río Choapa hasta el cordón que limita por el norte el estero del Rosario. Dentro de este amplio territorio se sabe que había un gobernador principal de la estirpe quechua, probablemente emparentado con el Inca, a quien se le conoce como Quilacanta y de varias otras formas. Pero en cada valle, en virtud de una forma de administrar el territorio propia de los funcionarios del Tahuantinsuyo, había dos jefaturas, una gobernando el valle superior y la otra gobernando sobre la parte baja del valle.
A estos funcionarios del Tahuantinsuyo se les daba el título de curacuna. En el valle del río Aconcagua se conocen los nombres de los dos curacas locales, Michimalonco en el valle superior y Tanjalonco en el valle inferior. De otros valles solo se infiere la situación, la que sería la misma, a juzgar por las afirmaciones que hacen los cronistas. A la muerte de Huayna Cápac, la conquista incaica de Chile estaba en pleno desarrollo. Es probable que las Pucarás, que actualmente se conocen como Cerro Grande de la Compañía, en las inmediaciones de Graneros, un poco al norte de Rancagua, y de Tahuatahua, en las inmediaciones de la laguna del mismo nombre, en las inmediaciones de San Vicente de Tahuatahua, correspondan a este periodo y a estas circunstancias. En esos momentos, diversos puntos del territorio, entre los ríos Cachapual y Maule, habrían sido fortificados para someter a las poblaciones locales. Y así nos empieza a hablar el autor respecto de lo que tiene que ver con la dominación incaica y sobre el paso, primero, de Diego de Almagro y luego la revolución de los Loncos, que prácticamente lleva a que se destruya la ciudad de Quillota, esa Huamani que hablaba el autor, y que nos lleva finalmente a tratar respecto a este curacuna, a este hombre que habla el Tanjalonco, quien define o le da una etimología de nombre Trangalonco también, como cabeza partida o quizás cabeza del trueno, o bien, según otra interpretación del nombre, jefe del cruce, del río. Algunos dirían que, en este último caso, se trataría de un título que lo definiría como quien tenía la autoridad para permitir o negar el cruce del río Aconcagua, el principal río de la jurisdicción como curacuna incaico del valle inferior del río Aconcagua o Urinchile, en contraposición con los dominios de Michimalonco o Ananchile, el valle superior del río Aconcagua. Interesante lo que nos va contando el autor, don Bruce Leguas, en este libro acerca de la venta de tierras del valle de Quilpué, una venta de tierras del Lonco Calquitipay en el valle de Quilpué, un libro que estamos analizando del año 2015 y que al final de este podcast yo les diré dónde pueden conseguirlo y dónde pueden hojear obviamente este texto. Vamos a ir con un poco de música para ir amenizando un poco esta lectura. Nos vamos a ir con una artista chilena, una mujer de gran voz en sus primeras grabaciones. Se trata de Camila Moreno y el texto, y la música, Cae y Calla. Deja que me vaya por siempre con el viento, deja que me espante el soplo en la canción, dulce marcha, el fuego en tu corazón, el pulso en mi palma ya tiene su propia voz. Muero yo al chocar, hoy quien se levanta, planta tu placenta, empuña el puñal. Muero yo y a quien le toca, cae, calla, cae en coma. Cae, calla, todo en coma, quien le cae su puñal. Penitencia en la paciencia, se levanta el vendaval. Muero yo y a quien le toca. Cae, calla, cae en coma. Muero yo al chocar, hoy quien se levanta, planta tu placenta, empuña el puñal. Muero yo y a quien le toca. Cae, calla, cae en coma. Deja que
Estamos conversando sobre el texto Venta de tierras del lonco Catquitipay en el Valle de Quilpué, autoría de don Bruce Leguás Contreras, ediciones Catquitipay del año 2015. Quedamos en Tanjalonco. Respecto a Tanjalonco, señala el autor, según los cronistas, Tanjalonco era señor de la mitad inferior del Valle de Aconcagua. Fue curacuna o gobernador de la mitad inferior del valle del río Aconcagua y de los valles de Puchuncaví, Limache, Quilpué y Acuyo durante la administración incaica. Según se ha dicho, su lugar de residencia estaría ubicado en Tabolango, aproximadamente a medio camino entre Quillota y Concón. Quizás, sí, como opinan algunos, inmediato al punto en que el estero Limache desagua en el río Aconcagua. Michimalonco sería su hermano, y ambos hijos de un poderoso Toquipicunche, que se opuso al avance de las tropas del Tahuantinsuyo, pero que derrotado terminó aceptando su dominio sobre sus tierras. Desde antes de la llegada de Diego de Almagro, el país había unido fuerzas con Michimalonco. Desde antes de la llegada de Diego Almagro al país, había unido fuerzas con Michimalonco, su hermano o sobrino, según las fuentes, quien era curacuna del Valle Alto de la Aconcagua para desalojar las fuerzas incaicas. Retirado Almagro, los dos curacas unieron sus fuerzas y reunieron a sus aliados para finalmente derrotar a la guarnición incaica y a los aliados del gobernador incaico Quilacanta, quien debió replegarse con los restos de sus fuerzas a Quiliruna. Cuando Pedro de Valdivia llega a Chile en 1540, no se le menciona, quizás sí porque el español y su hueste pasaron muy deprisa por el valle o por otras razones que se desconocen. Lo cierto es que indudablemente Tanjalonco debió entrar en conversaciones con Michimalonco sobre la línea de acción a seguir durante esta invitación. El hecho de que Michimalonco y Tanjalonco no hayan acudido a la invitación que hizo Pedro de Valdivia y que ni siquiera enviaran algún representante indica que la situación no solo era delicada, sino explosiva en realidad. De hecho, los curacas aconcagüinos se encontraban en guerra con Quilacanta y sus aliados, entre los que se encontraban todos los loncos del Mapocho, no pocos del Maipo e incluso Atepudo, aparentemente curaca del valle inferior de la Ligua. Entonces, el que Pedro de Valdivia estuviera establecido en tierra de sus enemigos, obviamente que debería haber causado, cuando menos, suspicacias entre los dos grandes loncos de Aconcagua. Quizás el dato más interesante respecto de Tanjalonco es este. En 1541, Tanjalonco encabezó en Quillota, junto a Chingaimanque, algunos distinguen a dos personajes, Chinga y Manque. Esto es una discusión todavía que no ha sido zanjada, en todo caso, por los especialistas. Desde la Pucará en que se fortificaba, situada en un lugar montañoso, la oposición al dominio español. Asimismo, fue el responsable de la primera gran rebelión contra los españoles, arrastrando a Michimalonco a la lucha. Planeó y ejecutó el primer asalto a los lavaderos de oro del Margamarga y la destrucción del bergantín y del astillero que se construía en la desembocadura del estero Margamarga en agosto de 1541. Y seguramente tuvo una importante participación en el ataque a la aldea española de Santiago el 11 de septiembre de 1541 y en la defensa posterior de la Pucará, que tenía bien guarnecida en el sector de la cuesta de Zapata, la cual fue tomada por Valdivia. De ahí, el autor empieza a hacer un árbol genealógico respecto de Tanjalonco, lo cual demuestra un esfuerzo bastante grande. De Tanjalonco hay dos hijos que él reconoce, Pedro Huelquelen y Pedro Leviaronco. De Pedro Leviaronco nacen dos hijos, Esteban y Joan Catquitipay, quien a la vez tiene como descendencia a Juana Catquitipay, casada con Cristóbal Tacumarunco, del cual nacen los hijos Antonio, Gabriel y Melchor. Hasta ahí es lo que se conoce de la línea de Tanjalonco, y ahí empieza a aparecer Catquitipay. El autor llega hasta ahí respecto a lo que es Catquitipay, y luego empieza, en un capítulo tercero, a tratar acerca del sometimiento de la población indígena y el estatus de cacique. En esta parte del texto es cuando se enlaza de mejor manera lo que tiene que ver con la relación español-indígena en los tiempos de la conquista y la época de dominación hispana, tanto en el continente como también en Chile. También trata un tema bastante interesante, tiene que ver con la Casa Fuerte de Chile, o la Casa Fuerte de Quillota, un tema discutido por algunos autores locales y que se ha tratado en otros textos. Sobre la ubicación exacta de la llamada Casa Fuerte de Chile, o lo que es lo mismo, el sinónimo exacto, la Casa Fuerte de Quillota, dice el autor, se han expresado una serie de opiniones,
algunas divergentes y otras francamente opuestas entre sí. En términos generales, puede decirse que se ubicó en terrenos hoy conocidos como Los Laureles, en el Valle de Limache, entre el estero de ese nombre y el Cordón de Queronque, y entre el Camino del Inca y un camino principal que, viniendo desde San Pedro, subía al valle y se dirigía a la Cuesta de la Dormida. Interesantes reflexiones que nos hace el autor para luego seguir con lo que tiene que ver con las relaciones indígeno-españolas en aquel tiempo. Una reflexión bastante interesante que nos deja al indígena no como el personaje que ha sido sometido, sino que el personaje que también, junto con ser sometido, no podemos desconocer aquello, pero también tiene una serie de privilegios. Luego, en el capítulo 4, trata acerca de las primeras mercedes de tierras en el Valle de Quilpué. Y eso vamos a ver en un ratito más, en el próximo bloque que nos queda, por mientras nos vamos a ir a la música. Tren al Sur, nos cantan Los Prisioneros. Segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo alegrías del corazón.
Tren al sur, 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 tren al sur. Estamos analizando parte de lo que es el libro Venta de tierras del Lonco Catquitipay en el Valle de Quilpué, ediciones Catquitipay, del autor Bruce Leguas Contreras, del año 2015. Estamos en el capítulo cuarto ya de este libro, el cual nos habla de las primeras mercedes de tierras en el Valle de Quilpué. Y nos habla algo interesante porque hasta hace un tiempo atrás, por lo menos hasta el finales del siglo XX, se mantuvo dentro de la comuna de Quilpué la mitología respecto a que todas las tierras del Valle de Quilpué habían sido de propiedad de Rodrigo de Araya. El autor señala, específicamente citando varios textos y una investigación que publicara en el año 2013 en la revista Archivum, denominada Rodrigo Araya, Mito y Realidad. Rodrigo Araya nunca fue el dueño de tierra alguna en el Valle de Quilpué, como asume el mito local. El acuerdo del Cabildo santiaguino le hizo merced de tierras en lo que después sería la Hacienda de Las Palmas, territorio que alguna vez se llamó Charabacho, esto es, al oriente del macizo del Charahuecho actual, aunque no pueda afirmarse la extensión total de las tierras asignadas a Araya. En el mejor de los casos, debe entenderse que Rodrigo de Araya fue depositario de una merced de tierras que en ningún caso tuvo relación alguna con la mitad del valle que se desarrollaría posteriormente en la aldea y más tarde la ciudad de Quilpué, como se ha supuesto sin ninguna base. Por otra parte, y como fue el caso, es improbable que Rodrigo de Araya o cualquier otro español pudiera usufructuar de merced alguna de tierra sobre un territorio en el que el propio Pedro Valdivia erigió y estableció su estancia. Y así es, nos habla el autor también que anteriormente, el 10 de febrero de 1546, Pedro de Valdivia se autoadjudicó la estancia de Quillota, que abarcaba el mismo territorio que antes había sido jurisdicción del curaca Tanjalonco, que abarcaba, como es bien sabido, además los valles de Puchuncaví, Concón, Tabolango, Limache, Purutún, Quilpué y Acuyo. Estancia que se extendía sobre la costa desde el estero de Catapilco hasta el estero del Rosario. Valdivia señala, cuando se adjudica esta estancia, que el territorio en cuestión había pertenecido a los incas pasados y estaba despoblada. Con esta adjudicación de tierras, en su propio beneficio, Valdivia se asegura el control y la pertenencia de los ricos lavaderos de oro de Marga Marga, así como de las fértiles tierras de los valles de Quillota y Limache, para la mantención de la mano de obra de los lavaderos. Existe constancia incluso en cuanto a que dichas tierras puso una manada de más de 5.000 cerdos cuidada por indios, los que de acuerdo a las fuentes vivían y sembraban en un manantial o aguada que originaba un arroyo en medio del valle. Todas las demás tierras de Quilpué eran muy secas y estériles para ser cultivadas, al menos al decir de sus habitantes originarios. Pero cuando se descubrieron los lavaderos de oro de Quilacoya, al sur, por allá en Concepción, el gobernador se apresuró a traspasar la estancia a Rodrigo González de Marmolejo, obispo de Santiago, en julio de 1553, para autoadjudicarse las tierras de los nuevos placeres auríferos. El nuevo propietario detentó el usufructo de la enorme estancia de Quillota a pesar de la ilegitimidad de su posesión, ya que la legislación española, como es bien sabido, prohibía a los clérigos tales propiedades.
En todo este tiempo, no obstante, los documentos no mencionan actuación alguna en Quilpué de Rodrigo de Araya o de su representante, como tampoco de otros adjudicatarios de merced de tierra en el valle. Es más, en 1561, cuando don Rodrigo de Araya redacta su testamento, en ninguna parte menciona alguna propiedad suya en Quilpué. Luego de ser quitados los indios de Quillota, señala el autor, al bachiller Rodrigo González de Marmolejo, a quien Pedro de Valdivia le había dejado la estancia que se había autoadjudicado, se suscitó una enorme disputa entre varios españoles que pretendían la encomienda, pretensiones que generaron una rica información que permite reconstruir al menos en parte la vida de una de las encomiendas más importantes de la zona central. Esta había sido formada por los linajes liderados por Tanjalonco, el que sobrevivirá al menos hasta 1561, y por las distintas parcialidades de indígenas provenientes del Valle del Mapocho y trasladadas a Quillota durante los últimos años de la década de 1540, para la explotación de estas tierras. Según un mandamiento de la Real Audiencia de la Ciudad de los Reyes, la encomienda de González Marmolejo la formaban Tania Longo, señor del Valle de Quillota, Chunga y Manta, Guandarongo y Apico y Bichato Mitima en el Valle de Chile, Don Alonso de Mapocho, Chicatipay, Mitimá expuestos en el dicho Valle de Chile, los cuales ocupaban los territorios colindantes a la estancia del bachiller que abarcaba los valles de Quillota y Quilpué, e incluso llegaban hasta la costa, sumando un total aproximado de 14 leguas, según los testigos de la época, en las cuales residía el conjunto de los indígenas de la encomienda. Así las cosas, Tanjalonco fue sucedido por su hijo Pedro como cacique principal del repartimiento, al cual estaban subordinados el resto de los caciques principales de Quillota, situación que no era equivalente para el caso de los mapochoes, pues estos venían de linajes y comunidades distintas. Y así el autor comienza a desilvanar la historia hasta llegar al cacique Catquitipay. Más de 30 años después, cuando el cacique Catquitipay vendió un trozo de tierras que había pertenecido a su padre, uno de los testigos declaraba que conoció a su padre del dicho don Juan, que le llamaban don Pedro Levieronco, cacique principal y señor de las tierras llamadas del Valle de Queupoa y de otras muchas de este valle, y que sabe que como su legítimo sucesor del dicho don Pedro Levieronco, heredó las dichas tierras el dicho don Juan Catquitipay, hijo legítimo, sucesor del dicho don Pedro, y que entre los naturales y caciques principales es uso y costumbre heredar los hijos a los padres, modalidad que los caciques adoptaron durante el siglo XVI, asegurándose un acceso privilegiado a tierras consideradas distintas a la de las comunidades o indios comunes. Parte de las relaciones que existían entre indígenas y españoles, y que el autor don Bruce Leguas nos comenta en este libro. Vamos a parar de nuevo, vamos a ir a la música con Francisca Valenzuela y uno de los temas no tan nuevos, pero sí es parte de su reciente discografía, Héroe. No hay héroe que me arregle, no hay vida que me contenga. Si salto, ¿cómo caeré? Con ojos cerrados o abiertos para ver. Esto pasa en mi cabeza cuando estamos en la mesa y por fuera tan compuesta. Arranca antes que aparezca, si me toma no me suelta. Aquí voy, coger vuelo. Veo la señal en el cielo, ha llegado el momento y yo seré mi héroe, coger vuelo. Voy directo pa'l fuego, ha llegado el momento y yo seré mi héroe. No hay día que no me enfrente al villano que vive adentro. Y si yo salto, ¿cómo caeré en la trampa que tenso cada día en mis pies? Esto pasa en mi cabeza cuando estamos en la mesa y por fuera tan compuesta. Arranca antes que aparezca, si me toma no me suelta.
la señal en el cielo. Ha llegado el momento y yo seré mi héroe, coger vuelo. Voy directo pa'l fuego. Ha llegado el momento y yo seré mi héroe. Directo pa'l fuego. Ha llegado el momento y yo seré mi coger vuelo. Veo la señal en el cielo. Ha llegado el momento y yo seré mi héroe, coger vuelo. Voy directo pa'l fuego. Ha llegado el momento y yo seré mi héroe. Y entramos al capítulo final de análisis de este texto, Venta de Tierras del Lonco Catquitipay en el Valle de Quilpué, ediciones Catquitipay de Bruce Leguas Contreras del año 2015. Capítulo quinto, antes de entrar a la nota paleográfica que redacta nuevamente a nivel actualizado la venta de tierras. Y nos habla del presbítero Julián de Landa Pardo, un personaje harto interesante, señala el autor en estas palabras, y muy poco estudiado, que abrazó la carrera eclesiástica desarrollando su labor como cura doctrinero de Quillota, y cuyas funciones se le encuentran en 1601, y quien también sirvió a la iglesia en La Serena y en Santiago. Luego de hacer un análisis de los orígenes históricos y la genealogía de este personaje, comienza a hablar de él y de lo que tiene que ver con esta venta. En 1587, el presbítero don Julián de Landa, quien había adquirido la mayor parte de las tierras que conformaron la hacienda de Quilpué, adquirió por compra de don Joan Catquitipay, Lonco Picunche, a quien los documentos de la época reconocen como cacique principal de Quillota, 4 cuadras de tierra en el valle de Queupoa, o Queupoe, llamado también Pauco, Quepubue, Queupó, Queipoa, por 4 varas de paño azul para hacerse vestimentas, ante el asombro de muchos que decían que tales tierras no valían tanto paño. Catquitipay manifestó haber heredado las tierras de su padre, don Pedro Leviaronco, difunto cacique principal de Quillota, que poseía todos los valles hasta Valparaíso antes de la conquista. Catquitipay y los indios quillotanos no ocupaban estas tierras para agricultura, por ser pocas, yermas y de mucha maleza de carrizales. Queupué era tierra estéril, seca, no apta para sementeras, y nunca se las había querido cultivar en tiempos prehispánicos, cuando había mucha gente en este reino, de acuerdo al testimonio del indígena quillotano Diego Pimpo, de más de 80 años de edad, cuando testificó: aquí solo vivían estacionalmente cuando había pastos verdes y llegaban guanacos, porque era el único provecho que se le podía sacar. De manera que también hay que desechar toda y cualquiera de las hermosas escenas imaginadas por algunos autores en cuanto a un valle bien poblado y con muchas siembras atendidas por aborígenes pacíficos diseminados en caseríos pequeños que convivían en armonía. En el valle de Quilpué no hubo mucha población local establecida ni hubo grandes sembradíos. Los recursos del valle en tiempos prehispanos pues fueron los guanacos, que se podían cazar en primavera y siempre que un buen invierno asegurara pastos necesarios para que bajaran de los cerros vecinos, y las pocas siembras que podían obtener los escasos habitantes permanentes o semipermanentes de dicha área, merced al regadío que podían practicar utilizando las también escasas aguas del mismo estero o de otros, como los de Las Palmas o Quilpué. La venta al clérigo Julián de Landa se formalizó ante el corregidor de Quillota, que autorizó la transacción luego de reunir información de testigos sobre la efectiva propiedad y valor de la tierra, evitando posibles fraudes. Buscó la confirmación testimonial de 2 indios viejos y conocedores de la comarca, don Rodrigo, cacique principal de Quillota, de unos 60 años de edad, y el ya mencionado Diego Pimpo, de más de 80 años. Obviamente que si el corregidor de Quillota, de cuya jurisdicción dependía el entero valle de Quilpué, después de verificar los antecedentes de la transacción que se le presentaba, la autorizó,
Era porque la transacción fue verdadera y sobre algo que era real y que fue testimoniado que así era. Y en ninguna parte se menciona siquiera por asomo a don Rodrigo de Araya como poseedor de tierras de este valle. En las tierras adquiridas, Julián de Landa plantó viñas y colocó ganado. Y así, luego de dar, muchos datos más que son interesantes de revisar para la historia propiamente tal, viene la transcripción paleográfica del documento venta de 4 cuadras de tierras por un cacique de Quillota del año 1597. Se transcribe literalmente con muchos pies de página que van desarrollando cada concepto y se transcriben también las declaraciones de los testigos que se adjuntan a esta carta de venta de tierras. Es muy interesante. Y el autor concluye: el examen del documento que aquí se transcribe y comenta tiene la importancia de ilustrar sobre varios aspectos de la vida indígena a comienzo de la colonia, ya concluida formalmente la conquista del territorio que formaron los términos de la ciudad de Santiago, esto es jurisdicción territorial. Empieza a definir más o menos lo que ya hemos tratado, dar una especie de resumen final y señala que Catquitipay además no tenía solo este pedazo de tierra en el valle de Queupoa, sino que mantenía tierras suficientes para su sustento en el valle de Quillota, propiamente tal, donde residía normalmente. Y se entiende que nunca fue un hombre pobre, ya que años después de esta venta, cuando muere su hija y heredera, Juana Catquitipay, hace testamento distribuyendo bienes, disponiendo que sea enterrada en dependencias del convento de los franciscanos, en el extremo sur de la calle Larga de Chile, con hábito y con funeral con cruz alta. Muchos españoles no podían darse este lujo. Esto también viene a establecer que la población indígena conservó y mantuvo los estatus adquiridos en tiempos de la dominación incaica, y que sus fueros, derechos, privilegios y prebendas, así como sus propiedades en el caso de la clase dirigente, se mantuvieron y respetaron, e incluso se les reconoció como heredables, y esas herencias fueron escrupulosamente respetadas por la autoridad española colonial. Así hemos más o menos hablado o dar una referencia respecto a este texto, Venta de tierras del Lonco Catquitipay en el Valle de Quilpué, ediciones Catquitipay, del autor Bruce Leguas, del año 2015. Un texto que ustedes pueden encontrar a libre descarga en el Centro de Difusión, Estudios y Publicaciones Kunturmalku, CEDEP Kunturmalku. Pueden encontrarlo en Facebook, y ahí también pueden llegar también a la a la página donde está de libre descarga este texto. También pueden consultar al autor respecto a este texto al correo beleguas@yahoo.com. El autor es bastante cercano y pueden llegar a él fácilmente a través de su correo electrónico, que les puede entregar muchos más datos respecto a esta obra. Es un texto pequeño, no es un texto grande, 95 páginas, pero interesante, ya lo escucharon, de definir algunos conceptos. No solamente habla sobre el Valle de Quilpué, sino que también trata sobre otros temas que tienen que ver con las relaciones hispano-indígenas en tiempos de la dominación española aquí en América y, por supuesto, en el Valle Central de Chile. Nos iremos con el tema Locura Espacial de Chancho en Piedra, dejándolos invitados para un nuevo capítulo de estos comentarios acerca de diversos textos de la historia nacional. Para hablar de cultura, no vivo siempre con mi mente en la luna, pero creo saber lo que va a suceder. Se acaba este siglo y todos van a enloquecer. Tal vez vendrán desde arriba asteroides invasores, locura colectiva. Yo prefiero pensar que todo va a estar bien. Es una nueva era y hay que empezarla de pie. En los sueños del milenio todos quieren ser dueños del destino de la gente, de la vida y de la muerte.
religión y ciencia alimentan la demencia de quien reza al cielo y gana dinero vendiendo paz en su ministerio. Se quiere aprovechar de la imbecilidad de la gente que piensa que así se va a salvar. En el milenio todos quieren ser dueños del destino de la gente, de la vida y de la muerte. No puede pasar. Si pudiera adivinar lo que pronto pasará, no perdería el poco tiempo en profetizar. No creo que el cielo se abra y salga un dragón. Confiemos que el tiempo será mejor. En el universo hay una vida similar a la de este planeta Tierra. Amigos míos, yo les quiero decir, difícil el tiempo que nos tocó vivir. No es tan solo el fin de una década, estoy hablando de toda una época. ¿Será normal o será normal que unos pocos elijan lo que hagan los demás? ¿Será normal o será normal que todos nos creamos dueños de la verdad? ¿Será normal o será normal nacer, crecer, estudiar y trabajar? ¿Será normal o será normal que vendan el remedio en vez de la cura total? Todos están locos, salvo unos pocos, no pueden pasear. No creo que el cielo se abra y salga un dragón. Confiemos que el tiempo será mejor. Si pudiera adivinar lo que pronto pasará, no diría que todo se va a acabar. Cita con la historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.